Bueno, iniciamos nuestra siguiente entrevista de esta mañana abordando un tema bien interesante. Vean ustedes, más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad. Para hablar de esta situación y del derecho que tienen las personas a acceder a rehabilitación, es que recibimos en esta mañana a la doctora Andrea González, directora técnica de la Fundación Teletón. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, este ofrecimiento de tema para que empecemos a reflexionar tiene que ver con un Día Mundial de la Rehabilitación Motriz. ¿Cuál es la importancia de que haya un día dedicado a esto? Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo declara Día Mundial para la Rehabilitación para resaltar el derecho de las personas en situación de discapacidad a acceder a servicios de rehabilitación de todos los niveles, ya sea de primer, segundo o tercer nivel, como aquellas personas en situación de discapacidad de alta complejidad que requieran un abordaje complejo, que requiere un tercer nivel de atención. Es el derecho de todas las personas, independiente de la raza, situación social, bueno, entre otros, como ya saben. ¿Cómo estamos en Uruguay justamente con el cumplimiento de esos derechos? Bueno, Uruguay ha venido avanzando en las últimas décadas, ¿verdad? Ha avanzado mucho en cuanto a lo que es el abordaje de la discapacidad, ya sea en adultos y niños, pero bueno, falta aún más el acceso a la llegada, sobre todo del tercer nivel de atención. Explicarle a la gente cómo se sitúan o cómo podemos identificar esos niveles de atención justamente. Bueno, el nivel primario y secundario, que se dedica más que nada a la prevención y a la atención de aquellas personas en situación de discapacidad que no requieren tanta complejidad, como por ejemplo los servicios de un sector de la salud, por ejemplo las mutualistas o lo que es un hospital, que tienen sectores o servicios o unidades de rehabilitación que cuentan con algunas áreas de la rehabilitación como la fisioterapia, fonoaudiología, fisiatras, entre otros. Son servicios de rehabilitación. Sería ubicado en primer nivel, en primer y segundo nivel. ¿Verdad? Los centros de tercer nivel, que son los centros de alta complejidad, que son centros dedicados exclusivamente a lo que es rehabilitación, son centros donde se hace un abordaje integral, en interdisciplina, con técnicos que están altamente capacitados para ello. Después lo que es la incorporación de la tecnología, la incorporación de lo que es la investigación y la docencia, son los centros de alta complejidad. ¿Cómo estamos en tecnología en Uruguay para la rehabilitación? Bueno, como decía, los centros de tercer nivel son los centros que se dedican a eso. Nosotros en Uruguay, bueno, contamos con Teletón, que me toca dirigir. Es un centro de rehabilitación con un nivel terciario de atención. Contamos con un departamento de ingeniería, contamos con laboratorio de marcha, un equipo que se dedica exclusivamente a tecnología aplicada a la rehabilitación en cuanto para el paciente que requiera movilidad, por ejemplo, una silla de alta complejidad motorizada, un comunicador, una persona que no se puede comunicar en forma adecuada y requiera de tecnología para hacerlo, una persona que para aprender, por ejemplo, requiera de una computadora con programas adaptados y software adaptados para poder incluirse ya sea en la escuela desde pequeños. Estamos hablando de niños chiquitos que ingresan al preescolar, capaz que necesitan un computador para poder comunicarse y aparte también para hacer la terapia. Y tanto a la inclusión, llegando al nivel terciario, que requiera de una computadora adaptada con sus programas adaptados para ello. Doctora, siempre que hablamos de situaciones que tienen que ver con la salud, aquí en Arribagente lo hemos hecho mucho, por ejemplo, cuando se trata de conseguir determinados medicamentos para determinadas enfermedades, o cuando hemos hablado del tema salud mental, siempre tenemos y chocamos con un problema que es el económico, ¿no? Es decir, las inversiones que normalmente se tienen que realizar para poder tener lo último o lo más adecuado, a veces ni siquiera lo último, pero lo más adecuado para cada una de las diferentes patologías que se van presentando. Evidentemente allí es donde el derecho que se tiene a esa rehabilitación choca con una realidad que es bastante a veces difícil de poder sobrellevar. Más que nada tomando en cuenta que Teletón siempre ha hecho hincapié en que muchas historias de vida, la de todos nosotros, a veces cambian radicalmente a partir de, por ejemplo, un accidente de tránsito.
algo que es lamentablemente tan común en nuestro país. Aquí también tenemos una columna sobre seguridad vial y muchas veces el profesor Arturo Borges nos habla de esas secuelas tremendas que quedan. Entonces, siempre el tema económico como que está presente en forma ineludible. ¿Hasta dónde choca el derecho que tengo a mi rehabilitación con las posibilidades que verdaderamente a las que pueda acceder, ¿no? Es una realidad, la rehabilitación es de alto costo, altísimo costo, sobre todo la rehabilitación, por ejemplo, como tú lo mencionabas, un chico que luego de un accidente de tránsito, vamos a poner el ejemplo, queda con una discapacidad severa, como por ejemplo un traumatismo encefalocraniano o una lesión medular que requiere de un abordaje a largo plazo. Estamos hablando, por ejemplo, un chico con un traumatismo de cráneo, que tiene múltiples deficiencias, digamos, requiere a veces 1 año o 2 años de un proceso de rehabilitación para que luego incluirlo. Eso es alto costo. Un programa de rehabilitación, por ejemplo, de un tercer nivel, estamos hablando, el equipo de Teletón de traumatismo encefalocraniano son 11 técnicos, por ejemplo. 11 especialidades, ya sea para la evaluación o para el abordaje, ya sean médicos o técnicos, pero requiere de muchos especialistas y en forma intensiva y prolongada. Por lo cual el costo de esos valores de recursos humanos y después de los recursos de lo que es todo lo que es tecnología y bueno, todo lo que implica la rehabilitación es de alto costo. Sostenerlo económicamente es muy difícil para la familia, por lo cual necesitamos centros y necesitamos que estos centros estén incluidos en el sistema de salud, que muchas veces eso no lo tenemos, sobre todo los de alta complejidad no están incluidos dentro del sistema y bueno, y es lo que lleva a tener ese problema. Y en ese sentido, ¿cómo se complementa? Si es que se complementa, ¿cómo es la relación, por ejemplo, entre la Fundación Teletón y el trabajo que hace con lo que brinda el Estado, por ejemplo, a través de Pronadis? ¿Hay una complementariedad? Es un complemento, sin duda. Sin duda todo lo que es Pronadis, BPS, todo lo que es el sistema de salud, brinda atenciones a estos chicos, pero nosotros somos un complemento más. La rehabilitación a nivel terciario es un complemento a la rehabilitación diaria que hace el paciente y en forma habitual. Pero bueno, tratamos de actuar primer, segundo y tercer nivel en complemento, si no superponemos recursos. Y doctora, antes de cerrar me gustaría definir qué es la rehabilitación, ¿no? Porque hablamos así, pero ¿qué pasa cuando alguien, bueno, sabemos que no va a volver a caminar, como para poner un ejemplo, ¿no? Esa persona, ¿qué le significa una rehabilitación? Nosotros, si bien muchas veces estas personas tienen una secuela, o sea, una persona que luego de un accidente o de cierta enfermedad queda con una secuela, por ejemplo, no poder caminar, pero sí puede incluirse en la sociedad. Nosotros le tenemos que dar herramientas a esa persona para poder manejarse en la mayor independencia y autonomía dentro de lo que es la sociedad, en el ámbito social, familiar, educativo, incluido lo universitario y laboral. Sí. Entonces son herramientas, esa persona necesita herramientas, si bien la discapacidad es con el contexto, ¿verdad? Va a ser, la persona va a tener tanta discapacidad como el contexto por ejemplo, las barreras que pone la sociedad para que esa persona se pueda incluir. Pero la rehabilitación es un proceso más, son más herramientas para que esa persona pueda alcanzar mayores logros y mayor independencia. A veces parece mentira cuando uno mira habitualmente el programa que anualmente realiza Teletón como un pequeño paso para nosotros, les cambia absolutamente el mundo y las posibilidades e incluso cambia el talante, el estado de ánimo con el que encaran la continuidad de esa rehabilitación a partir de poder autoabastecerse de algo, de una cuestión que para nosotros de repente es cotidiana y es normal, y ese paso significa muchos pasos más. Hemos estado dialogando con la doctora Andrea González, directora técnica de Fundación Teletón. Hay muchos temas que tienen que ver con esto de la rehabilitación que seguramente estará ameritando que tengamos otros encuentros para seguir dialogando. Muy amable. Encantada, muchas gracias. Cerramos por aquí nuestro encuentro con la doctora Andrea González de Fundación Teletón. Nos vamos a la pausa porque venimos con cierre musical ahora cuando estemos finalizando Arriba Gente en esta jornada de lunes.